¿Qué tal amigos de Game Plan? Y bienvenidos a otro video más de preparación para la Agencia Libre 2025, que recuerden el 10 de marzo comienza oficialmente el periodo de negociación entre jugadores y equipos que permite la NFL y el 12 de marzo comienza oficialmente la Agencia Libre ese día porque ese día comienza el año 2025 para la NFL y los contratos que se acuerden de palabra el 10 y el 11 se hacen oficiales el 12. Así que por eso en estos primeros 10 días de marzo les tendremos contenido previo de la agencia libre. El día de ayer les mostramos los mejores agentes libres en la posición de quarterback, ala cerrada y pateador, para que puedan ir a checar ese video. Y hoy hablaremos de los pass rushers, porque hoy en día así se llama la posición. Bueno, técnicamente se llama edge. La palabra edge en inglés es borde. Entonces, originalmente eran alas defensivas y después eran linebackers externos. Hoy ya no es si eres ala defensiva o si eres linebacker externo, es si eres un jugador que presiona, cuya función principal sea presionar al mariscal y que tenga las aptitudes físicas para hacerlo. Obviamente muy importante. Es más, si yo fuera a iniciar un equipo de NFL, después de quarterback y tackle, elegiría un pass rusher. Importantísimos. Obviamente los peces gordos nunca van a llegar, es muy difícil, pero aún así hay nombres muy interesantes en esta lista que creo que podrían beneficiar mucho a los equipos. Así que sin más preámbulo, comencemos con los agentes libres en la temporada 2025 en la posición de pass rusher. Y del primero que vamos a hablar de manera individual será del que hoy en día es casi una leyenda viviente, que en mi opinión, si se retiraba ahorita, no tendría tal vez los suficientes argumentos y credenciales para ser Hall of Fame, Salón de la Fama. Digo, eventualmente lo podría hacer, pero es por eso muy importante que este jugador cierre bien su carrera, que ya yo creo que le queda máximo un contrato que ser este. Y me refiero a Khalil Mack, ex jugador de Raiders y ex jugador de los Chargers, que los últimos años, a pesar de que tuvo un buen inicio con los Cargadores, ha estado bastante inconsistente en mi opinión, justamente por la edad. Como les decía, estuvo con los Raiders, después de ahí fue cambiado a los Bears, después de ahí fue cambiado a los Chargers, y ahí ha estado haciendo que la defensiva continuamente sea mejor. Y yo sí estoy de acuerdo, como les digo, que Khalil Mack es un jugador todavía muy importante y de mucho prestigio en la NFL, pero ya no tiene el impacto tan grande como hubiera tenido en otros años. A pesar de eso, creo que hay algunos equipos que lo podrían contratar. Obviamente, su ex equipo, como les decía, son los Chargers. Creo que es un contrato aproximadamente de 20 millones por año, que de hecho para mí serían muchos para un quarterback, para un pass rusher, del historial de Khalil Mack, que llega a lesionarse un poquito y demás, pero para quien se lo quiera dar, creo que es una muy buena oportunidad porque obviamente ya es mucho más barato de lo que hubiera costado en su momento, en su prime. Y también lo importante de todo esto de los pass rushers es qué posibles equipos se pueden ir. En el caso de Khalil Mack, creo que algunas opciones son los Ravens, los Commanders, los Eagles, Lions, Vikings. La verdad es que básicamente cualquier equipo podría aprovechar de tener pass rushers. En la NFL no hay cantidad que te sobre de receptores y no hay cantidad que te sobre de pass rushers. Ravens creo que sea algo fantástico porque si hay un jugador, como algunos otros que hemos discutido, que nació para ser Raven, creo que es Khalil Mack y les beneficiaría mucho tener una presencia veterana. De ahí en fuera, pues obviamente, como les comentaba, creo que hay otros que podrían llegar a ser muy importantes, pero lo más importante del tema de Khalil Mack, y por eso sugería a los Ravens. Si los Ravens son una opción, entonces un equipo contendiente como Filadelfia o los Commanders deberían ser otra. Van a decir, doctor, ¿por qué mencionas Filadelfia? Howie Roseman es experto en este tipo de movimientos, de tal vez no pagarle mucho y fortalecer mucho su línea defensiva. Los que sí tienen para gastar y los que sí tendrían para pagarle lo que quisiera, sería justamente como les dije, con los Commanders, que necesitan muchísima ayuda en el borde, en los costados de la línea para generar presión. Detroit creo que sería otra bastante buena, y los Vikings. Hay que tomar en cuenta que Khalil Mack casi toda su carrera ha estado en defensivas 3-4 y es mejor cuando está en esa posición de linebacker externo. A pesar de eso, creo que puede jugar tanto linebacker externo como a la defensiva, y es por eso que para mí los Vikings serían una opción muy atractiva. Vikings y Lions también. Independientemente de Eagles y de Commanders, los Lions, acuérdense que una vez que perdieron a Aidan Hutchinson, perdieron todo. Y Khalil Mack puede ser eso que les faltaría. Pero más que eso, los vikingos. Los vikingos tienen una pésima gestión en el costado defensivo de talento, se refiere.
créanme que obviamente Brian Flores lo ha hecho muy bien, pero siempre he dicho que le falta talento a esa defensiva de los Vikings, que no tiene muchas formas de presionar, que no se mandando blitz, y Khalil Mack podría ayudar mucho eso en un rol un poquito más secundario y no tener que darle tanto protagonismo como sea en otros equipos. Esos son los que yo sugiero que pueden ser buena opción. Les repito, creo que Ravens, Commanders, Eagles, Lions y Vikings podrían estar interesados, pero a final de cuentas, del que más tiene dinero de todos estos junto con los Commanders es los Vikings. Creo que aquí se firmaría un contrato de 2 o 3 años más o menos que le beneficie tanto al jugador como al equipo. Y bueno, ver ya en esta última parte de su carrera a Khalil Mack con los Vikings. Creo que eso sería lo mejor. Y repito, es uno de los mejores pass rushers que está en esta generación de la agencia libre, que en su momento ni se creía que iba a ser alguna vez agente libre por lo bien que jugaba este Khalil Mack. Siguiendo con los jugadores en la posición de pass rusher, pasamos con un jugador que yo creo, bueno, no creo, estoy convencido que toda su carrera ha estado criminalmente menospreciado, y me refiero a Josh Sweat, apenas a peditas, campeón del Super Bowl reciente con las Águilas de Filadelfia, que ha sido una constante con este equipo, pero con el paso de los años, en un equipo de Filadelfia donde constantemente Josh Sweat ha sido uno de los mejores jugadores, en su momento se le daba más reconocimiento a jugadores como Jason Reddick hace 2 años, a Jalen Carter, que bueno, merecidamente, pero no se le daba mucho a Josh Sweat. Siento que apenas esta temporada, con lo que pasó en el Super Bowl, sobre todo con la actuación tan brutal que tuvo, se le está comenzando a dar un poquito más de respeto a este jugador. Y digo, no está muy veterano que digamos, pero sí creo que este es, pues la verdad, su mejor oportunidad de poder tener un contrato del cual siempre tuvo que haberlo tenido, ¿no? Ahora, falta ver qué tan Batman en un equipo puede ser y no tan Robin, ¿no? Porque pues en este equipo de las Águilas de Filadelfia, que es extraordinario, pues muchos podrían argumentar que, que pues obviamente su éxito o lo bien que ha jugado es porque tiene compañeros muy buenos constantemente en su línea defensiva. Pero desde 2018, que fue seleccionado en el draft, Josh Sweat ha sido bastante consistente. No ha tenido las temporadas y tampoco es un jugador tipo Myles Garrett, TJ Watt, Von Miller, Micah Parsons. No es eso. Pero es un jugador que en la línea defensiva adecuada puede solucionarte muchas cosas y creo que está listo en este punto de su carrera para poder llegar a ser un titular importante. Ahora, ¿qué contrato creo yo que se le podría dar? Creo que debería estar en el rango de los entre 10 y 12 millones más o menos. Exageradamente 3 o 14 dependiendo del equipo que le quiera dar. El ala defensiva mejor pagado de la NFL es Nick Bosa, obviamente con 30 millones, un poquito más. Y bueno, como les digo, Josh Sweat no es eso tampoco, no está a ese nivel, pero creo que la media debería ser algo adecuado justamente para él. ¿Qué equipos? Equipos que lo necesiten mucho para complementarse, no para que sea la estrella. Creo que los Bills podría ser una opción muy atractiva, sobre todo pues obviamente para ese tipo de partidos importantes contra Mahomes, contra Lamar Jackson, como Buffalo constantemente se estará enfrentando. Los Bengals también, si es que no pueden llegar a tener un acuerdo con Trey Hendrickson. Obviamente en el caso de Cincinnati lo complicado es hacer que los números cuadren. Kansas City, si bien George Karlaftis me encanta y Chris Jones también es muy bueno, Chris Jones está siendo viejo y creo que George Karlaftis se beneficiaría mucho de una presencia del otro extremo. El mismo caso y un poquito más potenciado con Max Crosby. Imagínense, si Crosby puede tener una pareja del lado opuesto y ahora en el segundo año de Christian Wilkins, que esperemos regrese bien de su lesión, le podría ir muy bien. Filadelfia siempre es dado a gastar y sin importarle cuánto sea necesario en su línea defensiva. Detroit, el mismo caso que los Raiders, ¿no? Con Aidan Hutchinson. Y en el caso de los Bears y los Falcons también podrían beneficiarse mucho de él. En este caso, sí con Chicago tendría una pareja opuesta con Montez Sweat. En el caso de Atlanta no tendría prácticamente nada. Y eso va a ser lo interesante, ver cómo lo quieren evaluar los equipos. Como una la defensiva titular, que sea la estrella de la línea, o como un jugador que sea un poco más secundario. Ahora, yo creo que un equipo que sería fabuloso para él sería Detroit. Los Lions, han indagado por Myles Garrett, al final de cuentas no han llegado a prácticamente nada y dudo mucho que termine sucediendo, pero lo que sí es un hecho es que necesitan a alguien, uno, que pueda acompañar a Aidan Hutchinson y dos, que le ayude a la línea defensiva cuando llegue a tener lesiones. Y creo que Detroit le beneficiaría mucho esta contratación para mejorar su línea defensiva y también para traer cada vez más liderazgo a esta defensiva y poder aportar un poco más a su ofensiva. Creo que por unos 33 millones, unos 11 o 2 anuales, Josh Sweat podría estar ahí y automáticamente le quitas una pieza importante al equipo que ganó el Super Bowl en tu conferencia y la sumas a otro de los máximos candidatos en la misma con Detroit. Ahora nos vamos con un protegido del doctor. Ya saben ustedes que el doctor siempre es protegido de los jugadores que nadie conoce. Un jugador que le tenía mucha fe en la universidad
y después le tuve mucha fe en la NFL, por lesiones, por esquema, porque llegó Kayvon Thibodeau, porque después contrataron a Brian Burns, pero así Ujulari nunca tuvo, pues quiero decir que una oportunidad justa. Sé que suena como que lo estoy justificando, pero siento que nunca tuvo una oportunidad justa. Y créanme que, a ver, no estoy diciendo que va a ser un titular, ¿no? No estoy diciendo que lo vas a contratar por 5 millones al año y te va a dar 15 capturas. No, no va a ser eso. Pero creo que al menos Azeez Ujulari tiene el potencial de ser, pues vamos a decirlo así, un Josh Sweat de alguna defensiva. El jugador que te puede dar una jugada importante en un momento crítico, el jugador que te va a dar profundidad, el jugador que va a ser consistente, siempre y cuando obviamente esté sano, y que tal vez no sea espectacular en la cantidad de capturas, no te va a dar 15, 18, 20 capturas, no va a ser un Myles Garrett, un Micah Parsons, pero sí creo que puede contribuir mucho. Sé que es un jugador que nadie conoce, aquí yo tengo mucha fe. Creo que por lo que pasó con los Gigantes y por las circunstancias actuales con él, está muy joven. Creo que deberían darle un contrato de un año. De hecho, su hermano, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero obviamente también se apellida Ujulari, juega a los Cardinals. Venía de LSU, él tuvo una temporada también de lesionado y me gustaba más su hermano que Azeez. Pero bueno, creo que los dos Ujulari les puede ir muy bien. Ahora con Azeez Ujulari buscando equipo, que a lo mejor se va al equipo de su hermano justamente con los Cardinals. Pero bueno, eso ya va a ser decisión de la agencia libre. Les digo, creo que un año sería justo. Algo como por ejemplo lo que hizo Chase Young. Recuerden que Chase Young se va de los Commanders, llega a los Saints, firma por un año. Tuvo una buena temporada a secas, nada increíble. Y bueno, tal vez puede ser que ahorita le den un contrato más grande. Por eso digo que un año. Posibles equipos, los Jets necesitan urgentemente linebackers externos, que es la posición exacta de Azeez Ujulari. Los Ravens también, sé que tienen algunos importantes, Odafe Oweh y otros más. David Ojabo, que le sigo teniendo mucha fe, pero justamente Ujulari podría encajar muy bien con todo eso. Los cargadores, se va a ir Khalil Mack, también seguramente se va a ir Joe Bosa, entonces van a necesitar mucha ayuda ahí. Los vikingos, que me he cansado de decir que necesitan mucho talento en la defensiva. Atlanta es una opción muy interesante porque no tienen mucho dinero, necesitan pass rushers, y es aquí donde Azeez Ujulari podría triunfar. Y los Bucaneros, que se va a ir Joe Tryon, y tiene muchísimos años, desde el año de Super Bowl, que tienen a Jason Pierre-Paul y a Shaquille Barrett, que los Bucs no tienen una pareja de linebackers, pues justamente como, bueno, destacada, vamos a decirlo, ¿no? Al final yo creo que se va a terminar quedando con los Falcons, 2 años, 14 millones, tal vez no le den un año, pero sí le van a dar 2, que no es un compromiso muy grande, y ya dependiendo del desarrollo y la producción que tenga Ujulari con Atlanta, podría ser que se le dé más, pero es el tipo de jugador que los Falcons tienen que buscar para subsanar la peor parte de su equipo, y a un precio muy barato. Después nos vamos con Matthew Judon, que, bueno, yo creo que su prime definitivamente ya pasó. Llegó a ser un muy buen jugador. El año pasado que Atlanta lo firma, o bueno, lo adquiere prácticamente al final de la pretemporada, se esperaba que pudiera más. Debo reconocer que la segunda mitad de la temporada para los Falcons, incluyendo para Matthew Judon, fue, pues, digo, no fue súper increíble, pero sí fue bastante buena, y eso pudo ser que rescate lo que definitivamente creo que por su edad sería la última oportunidad que tenga de un contrato medianamente grande. Yo no le daría más de 10 millones por año, bajo ninguna circunstancia, no creo que sea lo adecuado, y es más, tal vez tendríamos que indagar o buscar una posibilidad de no darle un contrato muy extenso, porque ya también Matthew Judon está en la parte final. Un poquito, por ejemplo, lo que pasó con Stephon Gilmore. Stephon Gilmore fue jugador defensivo del año hace varios años. De ahí se esperaba que mantuviera su prime y no lo pudo hacer. Fue bajando de nivel, se fue con los Vaqueros, se fue con los Vikingos, y creo que más o menos Matthew Judon podría terminar por ese camino. Posibles equipos, si el precio es adecuado, creo que podría haber muchos interesados en Matthew Judon como una presencia veterana y que le ayude a la defensiva. Los Patriotas, los Jets, ya mencionaba por qué. Creo que los Ravens funcionaría bastante bien, ya que Baltimore es especialista en este tipo de contrataciones. Cincinnati tal vez no tanto por el aspecto de la defensiva 4-3, pero bueno, si se va Trick Hendrickson van a necesitar ayuda. Se rumora, por ejemplo, por parte de los Titans que ya no va a estar Harold Landry, que lo van a querer cambiar. Van a requerir ayuda por ahí también. Los Raiders, he dicho hasta el cansancio que necesitan a alguien opuesto a Max Crosby. Los Cargadores se van a quedar sin linebackers externos. Los Vikingos, bueno, aquí creo que con los Vikingos estaría muy bien porque podría complementarse con Dallas Turner. Y Seattle podría ser una opción atractiva también, que está mejorando mucho su defensa. El año pasado me encantó, y Matthew Judon podría colaborar a eso. Ahora, yo creo que va a firmar con los Titans porque, como les digo, Matthew Judon tal vez ya no estará en su mejor nivel, pero sí es un jugador todavía de cierto renombre. Y por eso
va a demandar un poco más de dinero que, por ejemplo, un jugador como Aziz Ujulari. Y seguramente va a querer irse un equipo que tenga dinero. Ya Matthew Judon tuvo éxito hasta cierto punto con los Patriotas. Y en esta última parte de su carrera creo que más que nada estará buscando la última oportunidad de ganar un buen contrato. Por eso lo doy con los Titans. Sobre todo si al final de cuentas termina dándose esta circunstancia en la que Harold Landry, que es su mejor linebacker externo, pues ya no esté con el equipo. Entonces creo que Matthew Judon a los Titans, aunque también considero que una opción muy real podría ser regresar a los Patriotas o firmar con los Cuervos. Nos vamos ahora con este Chase Young. A mí me encantaba Chase Young saliendo de Ohio State. Después de su temporada de novato en la temporada del COVID, pensé que iba a ser de las mejores alas defensivas de la NFL en los siguientes 5 o 10 años. Desgraciadamente tuvo muchas lesiones, nunca pudo recuperar su nivel de su temporada de novato. Su último año a ratitos con los Commanders lució ciertas cosas favorables. Obviamente después se va con San Francisco y es ahí donde se puede ver un poco mejor. Y se gana ese contrato con los Saints, que bueno, les digo, no fue algo súper destacado, súper impresionante. A final de cuentas, en mi opinión, Chase Young fue el mejor pass rusher. Tal vez los números no lo respalden, pero fue el mejor pass rusher que tuvieron los Saints la temporada anterior. Y bueno, si se fue con los Santos o los Santos lo pudieron tener, fue también porque pues no tenían mucho dinero, ¿no? Chase Young terminó con 5.5 capturas, con 21 tacleadas, un fumble forzado, tuvo muchas apresuraciones al mariscal, lo cual también considero que es una estadística muy importante a la hora de evaluar jugadores. Y bueno, obviamente ya creo que está completamente muerta la posibilidad de que Chase Young regrese a ser lo que en su momento llegó a ser tan increíble con los Commanders en sus primeros años en la NFL. Pero eso no significa que podría colaborar con otro equipo, obviamente un precio mucho más módico, pero sí con con un compromiso un poco más extenso, ¿no? Yo creo que es un contrato de venir de un contrato de un año, deberían darle ya mínimo 2, un compromiso un poquito más fuerte, muy en específico porque con los jugadores defensivos no se nota mucho, se nota más con los jugadores ofensivos, particularmente con los quarterbacks obviamente, pero el estar cambiando constantemente de ambiente, de equipo, de coordinador defensivo le puede terminar perjudicando a Chase Young. Por eso creo que ya lo mejor es que tal vez no le van a dar mucho dinero, pero se estabilice en esa parte en el que ya lo puedan tener de fijo en algún equipo. Creo que Dallas podría ser una opción muy intrigante. Dallas no tiene mucho dinero, tiene que firmar a Micah Parsons, DeMarcus Lawrence es agente libre y está viejo. Creo que Chase Young ahí encajaría muy bien. Con los Bills también, me encantaría verlo con Detroit. Creo que haría una gran pareja con este Aiden Hutchinson. Y todo el protagonismo que acarrea este Aiden Hutchinson podría dejarle un poco de libertad justamente a Chase Young. Creo que con los Bengals también podría ser una buena opción, incluso manteniendo a Trey Hendrickson. Creo que les alcanzaría para poder contratar a Chase Young y tomar el lugar que en su momento tenía Sam Hubbard como un gran ala defensiva, pero ahorita por lo de pues ya no puede. Kansas City sería una opción atractiva por lo de Josh Karlaftis, tampoco tiene mucho dinero. Y por último, Chicago. Montez Sweat no es suficiente únicamente para poder presionar al mariscal rival y creo que Chase Young encajaría ahí. Va a ser de los agentes libres para mí más codiciados, no por el perfil de pagarle mucho, sino porque creo que encaja en muchas partes de la NFL que se necesita. Yo creo que lo más sensato sería que firme con los Bills, sobre todo obviamente si no se termina dando esta circunstancia con Myles Garrett. Buffalo necesita generar presión al mariscal rival por los extremos, tampoco van a poder hacer un cambio súper espectacular o hacer contrataciones de mucho dinero, y bueno, creo que Young podría entrar en esa defensiva de los Bills y aportar mucho más de lo que podríamos esperar. Ya casi para terminar y pasar con la lista de los otros pass rushers, quiero hablar de un jugador que no es oficialmente agente libre, no lo es, pero no es secreto de nadie, ni sorpresa para nadie cuando suceda, que lo van a terminar cambiando. Entonces quiero hablar de él como si fuera agente libre, aunque repito, no lo es, y me refiero a Joey Bosa. Joey Bosa, bueno, hoy en día ya le damos mérito al apellido Bosa más por nada por Nick, el hermano menor de Joey Bosa. Pero cuando los dos estaban en Ohio State, aunque Nick Bosa terminó siendo una selección más alta que Joey Bosa fue tercero global a los Chargers y Nick Bosa fue segundo global a San Francisco, pues la verdad es que tenía más renombre y más mérito el nombre de Joey Bosa. Yo desde un inicio jamás lo vi de esa forma. A mí nunca me pareció este prospecto tan increíble y tan glamuroso como nos había manejado Joey Bosa, a diferencia de lo que sí fue su hermano. Y creo que también Joey Bosa nunca pudo terminar de encontrar su lugar en la NFL, o como linebacker externo como a la defensiva. Como linebacker externo a ratos estaba muy lento, como a la defensiva a ratos estaba muy débil. No pudo encontrar un lugar en la defensiva de los cargadores como lo ha hecho Nick Bosa. Ahora,
podemos decir, bueno, es que también los cargadores han tenido muchos cambios, coaches, coordinadores defensivos, pues también Nick Bosa. A Nick Bosa se le ha ido Robert Saleh, se le ha ido DeMeco Ryans, se le ha ido Steve Wilkes, el año pasado fue Brandon Staley y ya se fue. Nick Bosa sigue contribuyendo y sigue siendo muy bueno para el equipo sin importar el coordinador defensivo. Cosa que no podemos, cosa que no podríamos justificar de Joey Bosa porque su hermano Nick ha tenido éxito en eso. Yo no creo para nada que nadie debería dar mucho por Joey Bosa y tratar esto como si fuera un gran jugador, ese jugador que te fuera a cambiar las cosas por completo y que fuera una diferencia así enorme, gigantesca, para lo que pudiera ser un equipo. Yo no creo que sea eso. Yo creo que puede ser un jugador que en esta etapa de su carrera complemente una gran línea defensiva y bueno, a costa obviamente del nombre que tiene, ¿no? También siempre se la pasa lesionado, hay que darle un rol un poquito más secundario. San Francisco, pongo a San Francisco, no creo que les alcance el dinero porque recuerden que tienen que extender a Brock Purdy. Van a tener que ver si pueden cambiar a Brandon Ayuk y a Deebo Samuel. Por ahí podrían hacer algunas cosas, pero Nick Bosa se ha manifestado al respecto que quiere pasar una parte de su carrera o si no es que su hermano la acabe con él en San Francisco. Y bueno, a San Francisco obviamente siempre le ha gustado y nunca han escatimado en alas defensivas o pass rushers. Después Tennessee y los Vaqueros, en el caso de los Titans ellos tendrían tal vez más dinero para poder hacerlo bien. No, claramente nunca en la vida jamás van a dar su primera selección global, pero tal vez una cuarta o quinta con el valor que tiene para los Titans de ser casi una selección de la ronda previa podría ser. Dallas, a Jerry Jones se rumoraba que le encantaba en el draft Joey Bosa. A final de cuentas pues no lo pudo draftear porque justamente los cargadores estaban por encima de ellos y terminaron drafteando a Ezekiel Elliott, que durante algunos años salió bien. Pero como que siento que Jerry Jones ha quedado con esa espinita clavada y bueno, pues también obviamente ya nos ha dicho otra vez que ahora sí va a ir en un all-in selectivo, no sé qué significa eso, pero bueno, pues solamente Jerry Jones sabrá y tal vez Joey Bosa pueda formar parte de eso. No va a ser muy caro Joey Bosa, no creo que sea más allá de una cuarta o quinta ronda por el contrato que trae. Entonces, si los equipos están dispuestos a tragarse ese dinero, pues adelante, ¿no? Filadelfia es el típico movimiento de Filadelfia, ¿eh? Bajita la mano, traen un jugador veterano que tal vez no está en su gloria, tienen tope salarial disponible, tienen selecciones de draft y lo hacen funcionar muy bien con esta línea defensiva. Los Lions también podría quedar muy bien con Aidan Hutchinson. Me he cansado de decir que necesitan muchos jugadores ahí. Los Commanders podrían adquirirlos sobre todo por el contrato. Y bueno, Atlanta claramente estaría interesado, pero habría que ver la parte económica. A ver, aquí va a depender más que nada de quién tenga más dinero para tragarse el contrato de Joey Bosa y quién esté dispuesto a soltar más selecciones de draft. Repito, los cargadores están en una posición muy difícil para poder sacar una selección alta por el contrato que trae. No le vas a dar una más de quinta ronda. Pero yo creo que si hay un equipo, el NFL, que es el típico movimiento que hace por debajo de la mesa, que nadie se espera y que de repente rompa todo y que le aporte mucho para poder llegar a otro Super Bowl, creo que es Filadelfia. Howie Roseman creo que estará explotando los teléfonos de Cleveland esta semana y la siguiente, tratando de hacer una negociación por Myles Garrett. Pero si no le sale, no descarto para nada que le hable a los Chargers, a Jim Harbaugh, y vea la posibilidad de adquirir a Joey Bosa. Y repito, es algo típico que haría Howie Roseman y las Águilas de Filadelfia. Y bueno, cerramos este video con algunos otros pass rushers que podrán encontrar pues en esta lista. Comenzando con Haason Reddick, que él ya está en una circunstancia mental un poquito más como Antonio Brown, que si le dan su contrato, que si no, yo creo que es más lo que te perjudica por su personalidad que por lo que te puede aportar, pero es innegable que es un jugador con mucho talento. DeMarcus Lawrence en su momento llegó a ser muy bueno, ya tiene muchos años que se la pasa lesionado, ya está muy viejo. Yo no creo que sea más que un jugador de rotación en la línea defensiva. Preston Smith también llegó a tener grandes momentos con los Packers, ya eso fue hace mucho. Y en un equipo en el que los linebackers externos son TJ Watt y Alex Highsmith, pues no ibas a tener mucha notoriedad. Por ahí Preston Smith también como suplente lo podría hacer bien. Charles Omenihu, a ver, Chris Jones y Karlaftis se llevan las palmas de la defensiva de los Chiefs en la línea, pero Omenihu jugó muy bien. Y él sí creo que en algunos equipos que no tengan mucho dinero podría llegar a desempeñar un papel de cierto titular. Marcus Davenport lo pongo aquí únicamente porque fue una selección muy alta de draft. A mí jamás me gustó, ni en Texas San Antonio, que fue su universidad, ni en ningún lugar. Siempre se me hizo un producto muy sobrevalorado y en Detroit nos demostró que otra vez no hizo nada. Brandon Graham ya tiene todos los años del mundo, con él solamente sería un año y ya, no hay más. Que Lavon Chason fue una selección altísima de los Jaguars, no terminó funcionando, se fue a los Raiders.
pero fue un jugador que bajita la mano lo hizo bien, ¿eh? No hablaba mucho, bueno, casi nadie decía nada de él, pero Brandon Graham un año en una defensiva que ya sea veterana y que tenga o necesite profundidad podría funcionar. Y bueno, por supuesto también que Lavon Chason, ¿no? Que era de lo que le estaba hablando. Me quedé pensando un poquito en Brandon Graham, pero volviendo un poquito a lo de que Lavon Chason, creo que él, o sea, no va a ser tampoco que resucite su carrera y se convierta en un titular, pero sí como suplente. A ver, por ejemplo, si yo fuera a Filadelfia y no pude adquirir a Myles Garrett y no pude adquirir a este Joey Bosa, que Lavon Chason sería el tipo de selección que tendría para darle profundidad y descanso a jugadores como Nolan Smith, y es más o menos como de ese perfil de jugador. Joe Tryon fue una selección de segunda ronda de la Universidad de Washington, nunca funcionó con los Bucaneros. También no creo que sea más que un jugador suplente. Sería un error para mí gravísimo darle un contrato tan grande, y honestamente prefiero a jugadores como que Lavon Chason, que son un poquito más baratos. Y Calais Campbell, pues ya un jugador súper veterano con toda la experiencia del mundo, ya también tiene muchísimo que dejó su prime, en su momento fue un excelentísimo jugador defensivo, pero en Miami demostró que el liderazgo que le puede poner un equipo puede ser importante. Por el precio adecuado, y si un equipo necesita un poco de disciplina, creo que Calais Campbell podría ayudar mucho en ese aspecto. Pero bueno, ahí están algunos de los más importantes pass rushers que tenemos en la agencia libre para esta temporada 2025. Obviamente los más importantes, los primeros que les mencionamos. Y recuerden que seguiremos de aquí todos los días hasta el 10 de marzo, que oficialmente inicia el periodo de negociación de los equipos con los jugadores. Y ya después el 12 de marzo, que de manera oficial al 100% comienza la agencia libre. Pero tendremos todos estos videos para ustedes y nos vemos mañana para un video más de jugadores disponibles en esta agencia libre 2025.